Hola a todos, a todas, a todes, ¿cómo les va? Bueno, vamos a hacer la presentación. Estamos junto a Diego Bobo y a María Guillermina Couso, que están también en la sala, y vamos a presentar este trabajo que se llama Espacios de Poder en el Koryasuyu, una propuesta metodológica para el cálculo de multitud en eventos festivos. La problemática que nos condujo a empezar a trabajar con estos temas tiene que ver más que nada con cómo se configuraba el espacio en un sitio inca durante momentos festivos, momentos de celebraciones que se hacían a lo largo del año, y cómo de algún modo eso permitía configurar la distribución del público, lo cual hacía que el público pudiera, las personas que estén participando, ¿sí? Estuviesen ubicadas en un sector u otro del mismo. Por lo tanto, son una serie de preguntas, de interrogantes, que nos condujeron directamente a empezar a trabajar con un cálculo de la cantidad de personas que pudieron participar de un evento festivo en el Inti Raymi. Cuando hablamos de Inti Raymi nos estamos refiriendo a una festividad particular que tenemos evidencias de que pudo ser realizada en el sitio del Shinkai. ¿Y por qué hablar de una festividad en particular? Eso después lo vamos a desarrollar. El tema del Inti Raymi, bueno, como ya dijimos, por un lado, hay evidencias, elementos que nos hablan de que pudo haberse realizado en el sitio. Es una de las celebraciones más importantes que corresponden al calendario agrícola incaico, y desde el año 2003, al menos desde que tenemos registro, se viene realizando en el sitio con todo su sincretismo, ¿sí? Pero bueno, que tiene que ver justamente con la reivindicación de diferentes aspectos, diferentes derechos e identidades de la cosmovisión y de la cosmovivencia andina. Por eso nos parece que es una ceremonia digna de destacar y rescatar dentro de las actividades que pudieron haberse realizado y que actualmente se realizan en el sitio del Shinkai. En cuanto al área de estudio, básicamente voy a mencionar que estamos dentro de lo que es la provincia de Catamarca, hacia el centro oeste de la misma, en el departamento de Belén. La localidad se llama Londres, ahí se ubica el sitio arqueológico inca, el Xincal de Quiniví, que corresponde a un centro político, administrativo y ceremonial inca, dentro de lo que fue el gran área del Kolyasuyu, ¿sí? Para el territorio del Tahuantinsuyo, como se puede ver en la imagen de la izquierda. Dentro del área de estudio tenemos el sitio arqueológico, la plaza, ¿sí? Como ustedes pueden ver aquí, lo estoy marcando con el cursor, la plaza, el Ushnu, que son como los espacios más emblemáticos con los cuales vamos a trabajar, pero en relación al entorno más inmediato del sitio, que son los cerros, ¿sí? Aquí tenemos un conjunto de cerros con sus respectivas denominaciones, pero que tienen que justamente hacen a este modelo de espacialidad sobre el cual estamos trabajando justamente con un cálculo de multitud. Una de las imágenes que representa justamente lo que es la plaza, vista acá desde uno de los cerros. En este momento estamos parados en el cerro terrazado hacia el oeste occidental, ¿sí? Y se ve la plaza inca y la plataforma ceremonial o Ushnu, ¿sí? Como dos elementos importantes dentro de toda esta configuración espacial incaica, ¿sí? La plataforma donde se hacían diferentes ceremonias dirigidas por la élite incaica, el Ushnu, y el resto de la plaza donde había diferentes actividades a lo largo del año, pero en particular durante los eventos festivos el acceso era más bien restringido. Bueno, algunas generalidades de los eventos festivos. Por un lado, tenemos que forman parte del calendario agrícola anual, ¿sí? En su momento eran constantes este tipo de ceremonias a lo largo del año andino. Hoy en día se repiten en mayor o menor medida y con diferentes formas de llevarlo a cabo, ¿no? Como decíamos hoy, hay un sincretismo bastante importante, pero bueno, son festividades que de algún modo están vigentes y bueno, son importantes rescatarlas, en este caso el Inti Raymi. Por otro lado, cada cual tiene, son actividades, ¿sí? Está regido por un conjunto de actividades
particulares, ¿sí? No todas responden a las mismas prácticas performativas, lo cual hace que tengamos que analizar cada una en su particularidad para poder justamente plantear un modelo como el que estamos haciendo. Ya después vamos a entrar un poquito más en esto, en la parte de los resultados y las conclusiones. Después, estos eventos festivos, como bien vemos, son parte del reconocimiento a las deidades, el honramiento a los ancestros y el regocijo del pueblo. Y había varios a lo largo del año, y había 4 como más importantes, que ahí están mencionados: el Inti Raymi, el Koya Raymi, el Capac Raymi y el Aimoray. Pero, bueno, nosotros vamos a estar hablando del Inti Raymi. En cuanto a lo que es esta ceremonia en sí misma, tenemos algunos ejemplos de su realización, su puesta en escena más contemporánea en el Cusco, que se remite justamente a un guión, ¿sí? En el cual participó un escritor muy conocido, José María Arguedas, basado también en tema de cronistas, que de algún modo relataban estos eventos cuando empezaban a entrar en contacto con la sociedad inca. Entonces, bueno, la información en parte es de primera mano, también de segunda mano, y son situaciones que a partir de los datos que se tiene, se puede reconstruir digamos, el conjunto de operaciones, ¿sí? de prácticas que se realizaban a lo largo de esta ceremonia. Siempre entendiendo de que había diferentes espacios que se ponían en juego, ¿sí? Al momento de realizar estos eventos festivos. No solamente la plaza era el lugar donde se realizaba la ceremonia, pero sí, en base a los registros de cronistas, sí era el centro de estas operaciones. O sea, el centro donde se realizaban las mayores actividades de comensalismo político para el Inti Raymi. En el caso particular de Xincal, nos interesa rescatar ciertos elementos que nos hablan de que se pudo haber realizado en el sitio. En principio, bueno, hay marcadores astronómicos que estarían señalando el solsticio de invierno, que es el mes de junio, 20-21 de junio, que es la fecha en la que se considera que se celebraba el Inti Raymi. Después la variabilidad de cerámica, la presencia de estructuras de almacenamiento como las colcas, las estructuras de molienda, las redes de camino, ¿sí? Y todo el entorno inmediato al sitio conformado por los cerros, ¿sí? Generan un paisaje propicio justamente para este tipo de actividad. Vamos a la metodología, que es lo que más nos está interesando en esta ponencia. Aquí podemos ver un diagrama que resume toda la metodología. Vamos a ir desglosando paso a paso. En principio, destacar la generación de un modelo digital de superficie a partir de un MDT generado con la tecnología LIDAR. En el año 2016 hizo un vuelo LIDAR y eso nos permitió generar un modelo digital del terreno sobre el cual se montó todas las estructuras del sitio en 3 dimensiones y ahí se generó un modelo digital de superficie con una resolución espacial de 20 centímetros, bastante interesante la resolución espacial, como primer paso para empezar a trabajar con esta propuesta de cálculo de multitud. Bien, sobre todo pensando en que el tema de las pendientes es importante, ¿sí? Entonces el detalle topográfico y obviamente el detalle arquitectónico son relevantes. Como segundo paso, empezar a calcular la visibilidad, ¿sí? La visibilidad del sitio en relación a estos aspectos. ¿Qué es lo que se ve más y lo que se ve menos? Y también lo que no se ve de la plaza y el Ullino, teniendo en cuenta dónde se posicionaban estas personas. Entonces acá empezamos ya a generar unas hipótesis de trabajo a partir de la cual, bueno, considerando que no todo el mundo entraba en este tipo de festividad a la plaza, ¿dónde estaba esta gente? ¿Dónde se posicionaban cuando llegaban al Xincal? Que tanto se dice de la gente que venía al sitio, ¿sí? En diferentes publicaciones, y se ha hablado de la presencia de diferentes elementos acerca de estas festividades, de los estilos cerámicos, de personas que venían de diferentes lugares, invitadas, ¿no? Convocadas por el Tahuantinsuyu para, a modo de alianza, ¿no? Alianzas políticas
¿no? Y demostrar de un modo, digamos, el poder político de los incas dentro de estos espacios. Entonces, esta gente, ¿dónde estaba? Bueno, justamente como propuesta, bueno, tiene que ver aprovechar el espacio que brindaba el Xincal, que no quiere decir que sean todos los sitios incaicos así, los cerros, posicionarse, como vimos en una de las imágenes anteriores, en el Cusco, posicionarse y ver lo que sucedía dentro de la plaza. Por supuesto que de acuerdo a las alturas en donde esta gente se posicionaba, se podía ver más o menos. Teniendo en cuenta que acá la idea era ver las libaciones que se realizaban, escuchar los cánticos, ver los movimientos, los bailes que se hacían dentro de la plaza. Entonces, bueno, estos movimientos tenían que ser captados por las personas que estaban de espectadoras. Entonces se tuvo en cuenta justamente estas alturas, sobre todo el muro de la plaza que mide 1,70 y era como el muro delimitador, que a partir del cual eso regía un poco la visibilidad desde el cerro. Bien, eso nos llevó a que justamente tengamos que realizar una cuenca de visibilidad acumulada con una altura del observado, como ya dijimos, al piso, pero la de observación 1,63, ¿sí? Como altura de la persona que observa. Y en base justamente a estos valores, se pudo realizar un cálculo de visibilidad acumulada, donde vemos que los colores varían entre el rojo y el verde, donde lo verde es lo que menos son los lugares donde a partir de los cuales la plaza y el Uyuni se puede ver en menor proporción, y lo que está en rojo es donde más se puede ver la plaza y el Uyuni. Eso nos condujo a un tercer paso, que es justamente realizar intervalos, ¿sí? Empezar a clasificar la cuenca visual de acuerdo a sectores de visibilización. Entonces, como podemos ver en la imagen de la derecha, son 4 sectores, ¿no? Esa es una clasificación totalmente arbitraria en intervalos. Del 1 al 25%, lo que está en verde quiere decir que se ve del 1 al 25% de la plaza. A medida que vamos subiendo en la topografía, en el terreno, lo que está en rojo se puede ver desde el 75 al 100% de la plaza. Eso es fundamental porque hace que para el siguiente paso empecemos a diferenciar estas supuestos gradas o sectores de visibilización. El paso 4, empezamos a generar los buffers a partir del muro de la plaza, que son buffers que tienen que ver con, definen el entorno inmediato al sitio y a partir de los cuales empezamos a trabajar con esta distancia hacia lo que se pretende ver. Lo cual, bueno, tiene que ver más que nada con el umbral de visibilidad que nos permite trabajar en un entorno cercano, relativamente cercano, y que se puede ver lo que está sucediendo dentro de la plaza. Bien, entonces, y eso se generó también lo que se conoce como fishnet, toda una cuadrícula dentro del sitio que nos permitió justamente en el paso 5 comenzar a agrupar datos y a normalizar toda la contabilidad que veníamos realizando. Eso, por supuesto que acá es interesante porque hay diferentes trabajos, como ustedes pueden ver citados ahí abajo, donde el tema de la densidad demográfica se plantea de acuerdo a diferentes particularidades. Nosotros nos basamos mucho en un trabajo de Jacob de 1967, teniendo en cuenta sobre todo el posicionamiento de las personas, cómo varía de acuerdo a la altura en este caso, o a estar más cercano o más lejano a lo que se puede ver en relación a lo que se pretende ver. Cuanto más cercano estamos a algo que se pretende ver al escenario, quizá la gente tiende a aglomerarse. Más lejos está más dispersa, justamente porque se ve menos. Bueno, acá es la misma lógica, pero pensando en altura. Las zonas más altas nos estarían indicando que posiblemente las personas se tendrían a juntar para ver lo que está sucediendo, porque hay más posibilidades de ver todas las performances que se generaban, las prácticas performativas dentro de la Plaza Uyuni. Esto es parte de las hipótesis, por supuesto. Entonces, nosotros trabajamos en esta distribución de densidades con las que tienen la estrellita color rojo. Vamos a los resultados. En principio, tenemos que tener en cuenta que tenemos cuatro zonas buffer divididas cada una de ellas en 4 sectores de visibilidad. Eso nos permitió determinar un total de 40.494 personas que podrían estar asistiendo, viendo lo que sucede dentro de la plaza. Es un número bastante interesante. Para un buffer de 400 metros desde el muro de la plaza. Una distancia de 400 metros desde el muro de la plaza. Ahora, si nosotros nos vamos justamente
a el buffer de 200 metros, que es el entorno aún más inmediato a la plaza, y que abarca los cerros aterrazados occidental y orientales y el Cerro de las Colcas, tenemos un total de 10.000 personas que podrían estar contemplando el Inti Raymi, ¿sí? También otro dato interesante, sobre todo porque se trata del entorno más inmediato hacia lo que se podría estar sucediendo dentro del sitio. Aquí tenemos una recreación en 3 dimensiones del Inti Raymi o Fiesta del Sol en el sitio del Xincal, donde se puede ver la plaza justamente, y el Ushnu como centro de prácticas performativas, vistas desde estos sectores más altos, ¿sí? Como ustedes pueden ver acá alrededor. Todas las personas que están en color rojo, paradas en diferentes sectores, obviamente teniendo en cuenta también la pendiente. Para acá se consideró que mayores pendientes mayores a 40 grados no iban a permitir, o sea, lo pusimos como un límite a partir del cual ya las personas pararse o sentarse es difícil por cuestión de tener alguna caída. Entonces, lo interesante es que eso ya también pudimos controlar el tema de la pendiente. No todas las pendientes son posibles para poder asentarse. Bien, vamos a la parte final, comentarios. En principio, tenemos que tener en cuenta que estamos ante un análisis sincrónico correspondiente a un evento particular. Un evento que tiene, conocido como Inti Raymi, en este caso, que tiene una configuración determinada, con una práctica determinada, con un uso de los espacios determinado, lo cual es importante tenerlo en cuenta. Porque de ahí, eso ¿a qué nos lleva? A un segundo punto. Nosotros podríamos llevar esta metodología, ¿sí? con todos los pasos que hemos visto, a otro tipo de análisis, a otra festividad, pero habrá que tener en cuenta cómo se comporta cada festividad, porque no podemos generalizar en esta propuesta para todos los análisis. Bien, y otra cosa interesante, el tema de la determinación de los sectores de visibilidad, que fue muy importante justamente para relativizar el cálculo de multitud, como ustedes pudieron ver en las imágenes anteriores. Por otro lado, esta idea de cómo una parte del sitio, en este caso la Plaza Ushnu y los cerros inmediatos, se convertían en una especie de teatro, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta esta idea del carácter más monumental dentro de la espacialidad inca, que haya sido abordado en otros trabajos. Y después, bueno, empezar a pensar justamente en las partes de este gran teatro, ¿sí? Donde tenemos por un lado las gradas, como sector más periférico donde se sentaban las personas, y donde tenemos el gran escenario, Plaza Ushnu, donde se realizaban los diferentes tipos de actividades como parte de estas alianzas políticas y estos gestos de hospitalidad que hablábamos al comienzo. Y ya para cerrar, queremos destacar dos cosas. En principio que en este análisis se está hablando de la visibilidad. No hemos considerado el público que pueda estar participando de la ceremonia sin la necesidad de verla, porque seguramente puede haber habido personas, y seguramente las hubo, es muy cerca del muro, recuerden que el muro tenía 1,70 m, 1,80 m de altura, lo cual hacía que quizás no estén viendo, pero sí sintiendo la ceremonia desde otro lado, ¿sí? Oliendo, percibiéndola a partir de los sonidos, y ya eso es interesante, eso es participar de algún modo, ¿sí? Bueno, esos son cálculos que hay que adentrarse desde otro modo, y bueno, son interesantes para tenerlos en cuenta. Y a futuro, bueno, la idea es sumar a este modelo justamente el volumen de las colcas, el número de estructuras de molienda, los estilos alfareros, los datos de demografía regional, que son súper interesantes, estudios de paisaje sonoro, ¿sí? Y estudios experimentales que de algún modo nos llevan justamente a complementar estos trabajos que estamos realizando actualmente. Bueno, agradecemos y estamos para cualquier pregunta que nos quieran hacer. Un gran saludo. Chau, chau.